Hola, hola chicos. En esta ocasión este vídeo es un poco diferente a los que estáis habituados a consumir en nuestro canal. Normalmente siempre aprovecho un problema y lo utilizo como excusa para ir presentándoos todos los conceptos teóricos que voy a ir desarrollando y que evidentemente están relacionadas con el ejercicio seleccionado. Quiero explicaros qué es eso de un campo central y por qué el momento angular se conserva. Es una explicación que es básicamente teórica, pero esta teoría tiene tantísimas aplicaciones en física de segundo de bachillerato, sobre todo en el campo gravitatorio y en el campo eléctrico, que creo que bien merece un episodio aparte. Los conceptos previos que voy a pedir que manejéis. Conceptos relacionados con vectores. ¿Qué es el producto vectorial de dos vectores? ¿Qué le sucede a un vector cuando lo multiplicamos por un número, por un escalar? Y vectores de por sí, pues el vector velocidad, el vector aceleración, el momento lineal y el momento angular. No se os escape, también necesitaremos recurrir a conceptos de derivadas, pero derivadas sencillas. Quiero que sepáis cómo se deriva un producto. Y poco más, el resto de conceptos y las explicaciones subsiguientes corren de mi cuenta. Yo soy Ingo Paul y esto es Haciendo Ciencia. Haciendo Ciencia. Física. Comprender el principio de conservación del momento angular en un campo central requiere que vaya desglosándoos poquito a poquito cada uno de los actores principales en esta demostración, en esta explicación teórica. Recordéis que los vectores, que son además los con los que vamos a trabajar, podían multiplicarse de tres formas distintas dependiendo de cuál fuese nuestra intención. Podríamos utilizar producto escalar, producto vectorial y producto mixto. Centrémonos entonces, para esta explicación, en el producto vectorial de dos vectores. He elegido los vectores A y B y os los he representado aquí, formando un ángulo convenientemente entre ellos. Ved que el producto vectorial de dos vectores siempre me propicia un vector que es simultáneamente perpendicular a ambos. Es una estrategia matemática muy chula si lo que queréis es conseguir un vector cuyo producto escalar, este vector multiplicado escalarmente por A y este vector multiplicado escalarmente por B, arrojan un valor numérico de 0. La idea es la siguiente: no es exactamente igual el vector A por B y el vector B por A. Por cierto, podéis encontraros en libros de texto con el producto vectorial expresado del modo en que yo lo hago o también con un aspa, en contraposición con el producto escalar que aparecerá generalmente de este modo. A mí me gusta mucho más este, así que es el criterio, pero repito, esta expresión y esta expresión son equivalentes. Voy a emplear esta preferentemente. Dicho esto, fijaos, ambos vectores, el vector A por B y el vector B por A, comparten la misma dirección, están en la misma línea, contenidos en la misma recta, pero sus sentidos son opuestos. Cuando hagáis el producto vectorial en el sentido de las agujas del reloj, daos cuenta, estoy multiplicando A por B y me desplazo desde A hacia B por el camino más corto, porque este sería el camino más largo, por el camino más corto. Si os dais cuenta, estoy moviéndome en el sentido antihorario. Esto me determina que el sentido es hacia arriba, A por B. En tanto que B por A comparte el módulo, la longitud del vector es la misma, pero su sentido es opuesto. ¿Sabéis qué pasa? Que en la mayor parte de las ocasiones lo que nos importa es cuál es la explicación de este producto vectorial. El producto vectorial me proporciona el área de este, ¿lo veis? Yo le he llamado superficie AB subindicados. El módulo de este vector, o de este, coincide numéricamente con el área de este paralelogramo. ¿Lo habéis visto? Y lo he expresado aquí. Para poder conocerlo necesito saber el módulo del vector A, el módulo del vector B y cuál es el ángulo que forman y calcular su seno. Mucha atención, no se os escape, si resulta que el ángulo que forman es un ángulo de 0 grados, lo que sucede es que el producto vectorial es nulo. Sí, siempre que los vectores estén alineados, su producto vectorial será nulo, porque el seno de 0 grados es 0 y a la hora de hacer este producto veis que se anula. Tiene todo el sentido del mundo. Cuando dos vectores están alineados, y este sería el vector B, daos cuenta que no determinan ninguna superficie. Si tenéis un vector, por ejemplo, este, ¿qué le sucede a un vector cuando lo multiplicamos por un número? Es lo que llamamos el producto de un escalar por un vector. Lo que sucede es lo siguiente. Si os fijáis, si el vector era A
y lo he multiplicado por un número, como en este caso he escogido el número 2, lo que hago es duplicar su módulo, que es la longitud de un vector. Un vector venía caracterizado por el módulo, por la dirección y por el sentido. La dirección no la he cambiado, ¿veis que continuamos con la misma dirección? Está contenido en una recta que es paralela a la recta que contenía este vector. Tampoco hemos cambiado el sentido, y no lo he cambiado porque he multiplicado por un valor positivo. En el caso de multiplicar por un valor negativo, lo que estaría haciendo es, sigo manteniendo la dirección, pero le cambio el sentido. También no se os escapa, si lo que estoy haciendo es multiplicar por un valor, por un número que es mayor que la unidad, incremento la longitud. Si lo hiciese por un 0,5, un medio, una fracción propia, si multiplicase este vector por una fracción propia, es el escalar la fracción propia, lo que estaría haciendo es reducir su módulo. Esta es la primera conclusión que sacamos cuando los dos vectores estén alineados, estén en la misma línea. Su producto vectorial será 0. ¿Os he explicado qué es un campo central? Todavía no. Campos centrales son, por ejemplo, el campo gravitatorio, el campo eléctrico. Un campo es central cuando el vector que indica la posición del cuerpo en quien estáis estudiando el efecto del campo y la fuerza generada por ese campo están contenidos en la misma línea. Dejadme que os ponga el ejemplo del campo gravitatorio. Imaginemos que este cuerpo que estoy pintando es la Tierra y que lo que tenemos aquí es un cuerpo. Acabo de dibujar una línea que marca la dirección. ¿Veis? Esta es la línea que indica en qué posición se encuentra este cuerpo, que le vamos a llamar de masa m, sería la masa sufridora y esta sería la masa creadora del campo. Un campo es una región del espacio en la que se pone de manifiesto una perturbación. En cada punto de ese campo notamos una fuerza y es la fuerza característica. ¿Qué fuerza es la característica en el campo gravitatorio? La fuerza gravitatoria. El vector que indica la posición sería este, ¿lo veis? Marca la posición de la masa sufridora con respecto a la masa creadora, que es la que llamaremos el origen. Aquí lo tendríamos. Os decía que para que un campo fuese central, el vector de posición, que en este caso llamamos en física, se denota por la letra R, el vector de posición y el vector fuerza, que en este caso la fuerza gravitatoria la vamos a pintar con un color distinto. Si hicieseis este producto, obtendríais, según la propiedad que hemos demostrado hace un ratito, el valor de 0 sería nulo. En los campos centrales lo son porque la fuerza característica del campo y el vector de posición están alineados. Dicho de otra manera, todos los vectores fuerza convergen independientemente de dónde ubiquéis el cuerpo. Si colocase otro cuerpo aquí, la fuerza gravitatoria en este caso también iría hacia el centro de la masa creadora. Hacia el centro de masas consideramos que toda la masa está condensada en ese punto, efectos de estudio. Esto es un campo central, no lo perdáis de vista porque va a tener muchas aplicaciones en la explicación que voy a daros ahora. Vector velocidad, vector aceleración, cantidad de movimiento o momento lineal y momento angular. La velocidad se considera que es cómo varía el vector de posición del cuerpo que estéis estudiando en virtud del tiempo. Si lo que deriváis es el vector velocidad respecto al tiempo, obtenéis la aceleración. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Es un vector que, como veis, procede de multiplicar por la masa al vector velocidad. Os estaba diciendo que cuando multiplico un vector por un escalar, lo que hago es mantengo la dirección, pero cambio el módulo y tampoco cambio el sentido. ¿Y sabéis por qué? Porque la masa siempre es un valor positivo. El vector cantidad de movimiento o momento lineal viene a darme una idea de cuál es la dificultad que tengo para parar a un cuerpo o para ponerlo en movimiento. Tanto mayor sea la velocidad para la misma masa, incrementamos la cantidad de movimiento o el momento lineal, pero con la misma velocidad, dos cuerpos de masas distintas tendrán un mayor momento lineal aquel que posea una masa mayor. Os presento una magnitud nueva, el momento angular. Me dice la tendencia que tiene el cuerpo a girar, a verse sometido a un giro. ¿En virtud de qué? En virtud de su cantidad de movimiento y en virtud de la posición con respecto a la masa creadora. Voy a aprovechar para la explicación este dibujo. Hemos hipotetizado, ¿veis? La masa creadora me aprovecho del campo gravitatorio porque sé que es un campo central y creo que para ejemplificar es mucho más sencillo. Aquí estaría la masa sufridora.
Está describiendo un giro y como veis hay un vector que indica la posición de la masa que me interesa con respecto a la masa creadora. Lo he pintado en azul, un poquito más pequeño. No he querido mezclar demasiado porque también he representado la fuerza gravitatoria, la fuerza característica de este campo. Os he pintado el cuerpo con su masa, su velocidad y, como no, la cantidad de movimiento que es el vector resultado de multiplicar la masa por el vector velocidad. Recordad, están alineados y ahí los he pintado. El momento angular, entonces, si se conserva, esta es la expresión que me permite calcular el momento angular. El producto vectorial de R por, en este caso, la masa por velocidad. ¿Qué sucede entonces con el momento angular? Vamos a estudiar en un lapso de tiempo muy pequeñito, en un diferencial de t, qué le ocurre al momento angular. Haremos la derivada. Y como veis, se trata de un producto de dos magnitudes. Tengo que hacer la derivada de un producto. Lo prometido es deuda. Aquí veis, voy a hacer la derivada de este producto y con respecto al tiempo. No olvidéis que esto es postureo físico, en realidad no estoy dividiendo entre nada. Así que será derivada de primero con respecto al tiempo por, no nos perdamos, estoy haciendo un producto vectorial, pero sigue siendo un producto. El segundo sin derivar, más el primero sin derivar, es el vector de posición, por la derivada del segundo. Y ahora paremos un segundito. ¿Qué es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo, chicos? Efectivamente, es la velocidad. Pintémoslo en azul. Sería velocidad. ¿Y por quién estoy multiplicando la velocidad? Lo estoy multiplicando por el vector que vosotros sabéis que es la cantidad de movimiento. ¿No habíamos quedado en que este vector y este vector están en la misma línea? De hecho, este vector multiplicado por la masa, ¿lo veis? Están alineados. Este producto es cero. Por un lado ya sabemos que uno de los factores es nulo. Bien, paremos un momentito. Apliquemos aquí una propiedad muy chula de la derivada. Cuando tengáis que hacer la derivada de una constante por una función, podéis apartar la constante y multiplicarla por la derivada de la función. Y hace un ratito os había explicado que esta magnitud es la aceleración. Y si multiplico a la masa por la aceleración, en realidad lo que estoy multiplicando es la fuerza. ¿Y qué fuerza es? La fuerza gravitatoria. ¿No quedamos en que era un campo central? Fijaos, la fuerza gravitatoria y el vector de posición también están alineados y por ello su producto vectorial también es cero. Así que efectivamente esto es cero. Era cero este factor, era cero este factor. Así que esto es cero. El momento angular siempre se conserva si y solo si el campo que estéis estudiando o los vectores que estáis estudiando estén alineados, el campo sea central. Y esto ocurre siempre. ¿Y sabéis qué? Que va a tener un montón de derivaciones. La Tierra orbitando alrededor del Sol. Que el momento angular se mantenga constante indica que ni dirección, ni sentido, ni módulo pueden variar. Y eso no le deja más remedio a las órbitas que ser planas. Claro, porque en caso contrario de presentar ondulaciones, como veis, se modificaría la dirección, el ángulo que forma el momento angular. Del mismo modo, en el movimiento de traslación el sentido de giro no puede modificarse porque de hacerlo también estaríamos cambiando el sentido del momento angular. Y si os fijáis, dado que la órbita de traslación es elíptica y el Sol ocupa uno de los focos, vemos que el vector de posición va cambiando su tamaño, de tal suerte que en el afelio punto más alejado, con su máximo tamaño la velocidad ha de disminuir, mientras que en el punto más próximo se incrementa la velocidad al disminuir el módulo del vector de posición. Espero haberos ayudado. Ya sabéis que cuando termino un ejercicio le ponemos nuestro sello de garantía. Os he podido ayudar con esta explicación, compartidla con quienes creáis que le podrán sacar partido. Si disponéis de profesores, no desaprovechéis la oportunidad, preguntadles. Recordad que hacemos las cosas con la idea de hacerlas bien, pero no nos podemos olvidar de divertirnos en el proceso. Chicos, cuando queráis, volvemos a vernos por este rinconcito. Haciendo ciencia. Hasta pronto.